Escucha, escucha atentamente. Ese es el sonido de tu propio corazón, el ritmo biológico e implacable que te ancla a este planeta. La máquina perfecta, que evolucionó durante millones de años, bajo la tiranía segura de la gravedad terrestre. Ahora cierra los ojos, imagina ese mismo latido, vulnerable y solitario, pero rodeado por el silencio más oscuro y depredador del universo. Un vacío infinito que no perdona, que no respira. Un abismo que congela la sangre y calcina el metal al mismo tiempo. Durante 53 años, la Luna fue solo un recuerdo en blanco y negro, una reliquia de una generación de gigantes. Nos acostumbramos a mirar al cielo con resignación. Nos encerramos en nuestra órbita baja, seguros, cómodos y estancados. Pero esta semana, ese silencio se ha roto de la forma más violenta posible. Medio siglo después, hemos vuelto al negocio de enviar personas a la Luna, porque, escúchame bien, esta vez no hemos enviado una máquina fría de laboratorio, no hemos enviado sensores de titanio que ignoran el miedo. Hemos enviado nuestra propia carne, nuestra propia sangre, pulmones rosados que necesitan oxígeno a presión para no colapsar, corazones vulnerables que laten con furia contra la ingravidez, mentes frágiles enfrentándose cara a cara al terror insondable del vacío sideral. Han sido 10 días de misión pura y dura, 10 jornadas que han destrozado nuestros libros de texto, desde el instante en que el cohete creó un terremoto artificial hasta que nuestro mundo entero se convirtió en una pequeña y frágil canica azul. Que nadie te engañe. Esto no ha sido un viaje de placer, ha sido un pulso contra las leyes de la física a lo largo de más de 1 millón de kilómetros, atravesando las invisibles e implacables zonas de radiación cósmicas, encerrados en una diminuta cápsula de aluminio y titanio, donde la más mínima alarma roja en los paneles pone a prueba los frágiles sistemas de soporte vital que los separan del frío y silencioso vacío orbital. Hoy no voy a daros un simple resumen de noticias, no. Hoy vamos a escuchar sus voces reales, la de los protagonistas, transmitiendo desde el mismísimo abismo. En una llamada histórica, diseccionaremos su rueda de prensa y el concepto del bote salvavidas. Y miraremos de frente al futuro, que es muy desafiante. El hielo traicionero de Artemis 3 y la nueva Guerra Fría espacial, donde China, la India y la bestia mecánica de SpaceX ya están moviendo sus fichas. Respira hondo mientras el oxígeno terrestre siga siendo gratuito. Y abróchate fuerte el cinturón de seguridad. Soy JJ Priego y bienvenidos de vuelta a la época de los gigantes. Bienvenidos a la nueva era de la humanidad interplanetaria. Y recordad siempre, aquí vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Estáis listos para descubrir el verdadero precio de volver a la Luna? Pues vamos a curiosear. Imagina que el suelo bajo tus pies desaparece por completo. No es una metáfora, es pura física. 4 seres humanos atrapados en una cápsula de titanio de última generación. Y todo comienza con un mensaje corto y definitivo desde Houston. ¡Go! En ese instante, el motor principal se enciende con una furia controlada. Una explosión que los arranca de nuestra última zona de seguridad. La órbita baja terrestre. De repente, la escala del universo te rompe la mente. Ya no estás arriba. Estás fuera. Hubo un latido exacto en esa trayectoria, donde dejaron de ser habitantes de la Tierra para convertirse en náufragos del cosmos. Estás a 380.000 kilómetros de cualquier hospital, a cientos de miles de kilómetros de cualquier rescate, confiando cada gramo de tu existencia a las frías matemáticas de la gravedad. Pero el verdadero thriller psicológico no ocurre ahí fuera, ocurre en el espacio asfixiante de su interior. La NASA la llamó Orión, pero la tripulación la bautizó como Integrity y vivieron en ella como una minivan abarrotada, cruzando el desierto más letal del universo. Y tienes toda la explicación de cómo comen, beben, duermen, ejercitan o hacen sus necesidades físicas en este vídeo de aquí que no te puedes perder. Y es que olvida la amplitud de la Estación Espacial Internacional. Aquí no hay otros módulos para huir o buscar un minuto de silencio. Cada actividad humana, desde comer un paquete de pollo agridulce hasta hacer un experimento, comienza con un conflicto físico. Si estiras un brazo, golpeas a tu compañero. Estás rodeado por el infinito, pero eres incapaz de dar un paso sin tocar a otra persona. Y en medio de esa claustrofobia, el espacio hackea tu cerebro. Tus giroscopios biológicos, los del oído interno, se rinden. El arriba y el abajo se borran para siempre.
Tus ojos son ahora tu única y peligrosa fuente de verdad. Y justo eso casi provoca un infarto a Mach 39, porque mientras caían hacia la Tierra a una velocidad demencial, Jeremy Hansen miró por la ventana y vio a nuestro planeta azul abalanzándose sobre ellos con una rapidez violenta. Y su cableado neuronal sufrió un cortocircuito de puro pánico biológico. Y es que se giró hacia el comandante y soltó una frase terrorífica. No estoy seguro. Creo que vamos a chocar directamente contra ella. Sí, eso dijo. Y es que el espacio te desequilibra. Te hace sentir un invasor dentro de tu propio traje. Y ahora cierra los ojos otra vez. Imagina la soledad definitiva. Estás flotando en una burbuja de metal, rodeado por una negrura tan densa que parece tener peso. Acabas de romper las cadenas de la gravedad y has visto la cara oculta de la luna. ¿A quién llamas para confirmar que no te has vuelto loco? Tus amigos no están en un bar en Houston. Tus únicos colegas en todo el universo están orbitando la Tierra a 28.000 km por hora. Hoy vamos a diseccionar, segundo a segundo, la videollamada más alucinante, aterradora y tecnológicamente imposible de la historia humana. La colisión frontal de dos eras de la exploración espacial. El control de misión en Houston actuó como un operador telefónico interestelar. Y por la radio se escuchó una voz seca. Estación, aquí control de misión Houston. Por favor, llamen a Integrity para una prueba de voz. Integrity is ready for the event. Y entonces, rompiendo el silencio estático del cosmos, la Estación Espacial Internacional respondió. Station, this is Mission Control Houston. Please call Integrity for a voice check. Integrity, this is the International Space Station. How do you hear? Confirmaron que tenían la señal de vídeo conectada, viendo las caras de sus amigos en la pantalla. Los astronautas de la ISS soltaron una frase brutal. Sentimos que estáis aquí con nosotros. Esto nos acaba de arreglar toda la semana. Para entender este momento exacto de la llamada, tenemos que hacer una pausa y traducir lo que acaba de pasar. Porque en esos pocos segundos hay dos cosas alucinantes. Una matemática que te rompe la cabeza y otra que es puramente humana. Empecemos por la escala, porque el comandante Wiseman mira los datos de navegación y suelta un número. 21.725 millas náuticas. Eso equivale a poco más de 40.000 kilómetros de distancia. Para que os hagáis una idea real de la monstruosidad de esta distancia, la Estación Espacial Internacional, los amigos con los que estaban hablando por radio, vuela a solo unos 400 kilómetros por encima de nuestras cabezas. Eso significa que la cápsula Integrity estaba 100 veces más lejos en ese momento. Estaban literalmente asomados a un abismo de 40.000 kilómetros de vacío absoluto. Y es por eso que es normal que el comandante dijera que las escalas son imposibles de creer. Pero después de la física viene la anécdota. Wiseman le pasa el micrófono al canadiense Jeremy Hansen y dice algo rarísimo. Dejaremos que los 8 balls sigan con lo suyo. ¿Qué es eso de 8 balls o bolas 8? ¿Acaso se están vacilando en directo a cientos de miles de kilómetros de la Tierra? Pues en cierto modo sí, pero es una tradición de la NASA. En la agencia espacial existe la costumbre de que la promoción de astronautas veteranos le ponga un apodo casi siempre de broma a la clase de los novatos. Victor Glaver y Christina Koch pertenecen a la promoción de astronautas seleccionada en el año 2013. ¿Y sabéis cuántas personas formaban esa clase? Exacto, 8. Por eso, los veteranos los bautizaron como The 8 Balls. Reed Wiseman y Jeremy Hansen pertenecen a una promoción anterior, la de 2009. Así que flotando en medio del vacío más oscuro del universo, a punto de caer hacia la atmósfera terrestre a velocidades hipersónicas, el comandante simplemente estaba haciendo un chiste de oficina. Es la demostración perfecta de que, aunque construyamos naves de titanio y crucemos el sistema solar, el sentido del humor humano siempre viajará con nosotros. Pues bien, en la llamada, Jeremy no desperdició ni un segundo. Recordó a la ISS que el sudor y los sacrificios que hacen allí, a 400 kilómetros de altura, son el escalón fundamental que les ha permitido a ellos llegar a la Luna y la base que nos llevará a Marte. Y entonces llegó la gran pregunta, la que todos nos haríamos. Desde la estación les dijeron, nosotros somos afortunados de mirar la Tierra desde aquí arriba, sí, pero ¿cuán diferente es esa perspectiva cuando habéis estado alrededor de la Luna? Le estaban preguntando a los maestros del efecto perspectiva cómo era el nivel 2. Y la respuesta es oro puro para la psicología evolutiva, porque admitieron que extrañaban las vistas de la ISS, donde puedes ver los continentes y las ciudades. Pero al mirar hacia atrás, desde la órbita lunar, lo que les aplastó el alma no fue la belleza de nuestro planeta, fue la inmensa, opresiva y absoluta cantidad de oscuridad negra que la rodeaba. En la ISS, la Tierra es una manta gigante que te protege.
En Artemis II, la Tierra es un diminuto oasis brillante, a punto de ser devorado por un desierto negro e infinito. Esa oscuridad les hizo darse cuenta de que lo mismo que mantiene vivo a un niño en una aldea, mantiene vivo a un millonario en un rascacielos. Las fronteras no existen ahí fuera. La Tierra es literalmente el único bote salvavidas de nuestra especie. Pero bajemos de la filosofía a la supervivencia diaria, porque en la llamada también les preguntaron: ¿qué os ha sorprendido más del viaje? Y la tripulación confesó que prácticamente todo. El encendido de la tapa central, la inserción orbital, el sobrevuelo lunar, pero lo más difícil de gestionar fue su propio hogar. Si la ISS es una mansión voladora con pasillos para esconderte, el Orión es como viajar 10 días encerrado en un pequeño cuarto de baño con otras 3 personas. Así que en la radio confesaron una cruda realidad. Cada actividad comienza con un conflicto espacial. No hay módulos separados. Si quieres comer, tienes que negociar físicamente tu espacio. Si alguien quiere hacer un experimento, los otros 3 tienen que esconderse. Es una claustrofobia agobiante rodeada por el infinito máximo. Y para no perder la cordura, se anclaron a lo único terrenal que les quedaba: la comida. Wiseman enumeró su menú: pollo agridulce y judías verdes picantes. Y desde la ISS estallaron en carcajadas, porque estaban comiendo exactamente lo mismo, incluso ensalada de mango. Compartir la misma comida a cientos de miles de kilómetros de distancia es un salvavidas psicológico brutal. Y ojo a la competitividad absurda humana, porque en medio de la charla, la tripulación de la estación espacial les confesó una fricada brutal, porque justo en el momento exacto en el que la cápsula Orión alcanzó su punto más lejano en el espacio, los astronautas de la ISS flotaron a toda velocidad hacia la pared más alejada de la estación espacial. ¿Para qué? Bueno, solo para sumar unos metros más y poder presumir diciendo: oye, que técnicamente ahora estamos aún más lejos de vosotros. Es pelear por 100 metros cuando te separan 400.000 kilómetros. Cuando escucharon esto, los tripulantes de la Orión intentaron hacer exactamente lo mismo: irse al fondo de su cápsula para ganar la apuesta. Pero el comandante Wiseman, haciendo de adulto responsable, tuvo que detenerlos porque, bueno, alguien tenía que seguir pilotando la nave. Humanos siendo humanos en el vacío cósmico. Y bien, antes de cortar la comunicación, ocurrió un hito para la historia. Christina Koch se dirigió a Jessica Watkins, la comandante de la ISS. La llamó su astrohermana y le dijo: siempre esperé que volviéramos a estar juntas en el espacio, pero nunca pensé que sería así. 2 mujeres haciendo historia, liderando 2 naves diferentes en el inmenso vacío del cosmos. Pero los 10 minutos acabaron, ya tenían que colgar. Las últimas palabras de Reed Wiseman pesaron como el plomo. No habló de récords ni de banderas. Dijo lo siguiente: se requiere al mundo entero para hacer esto. Todos nosotros estamos fuera del planeta Tierra en este momento y todos vamos a volver a casa. Y eso es algo muy especial. La radio se corta, la estación espacial desaparece en la estática y de repente el silencio dentro de la cápsula Integrity se vuelve ensordecedor. El comandante Wiseman acaba de confirmar la telemetría en directo. Están a solo 21.700 millas náuticas de casa, unos 40.000 kilómetros. Para ti y para mí es una distancia enorme, 40.000 kilómetros. Pero para una nave que está siendo arrastrada por la gravedad del planeta, eso no es nada. No les quedaban días de viaje, no, ni siquiera mediodía. La llamada a la ISS fue literalmente su última conversación antes de enfrentarse al infierno. Les quedaba apenas un par de horas para chocar contra la atmósfera. La calma había terminado. El primer golpe de realidad es un estruendo metálico. Se separan del módulo de servicio. Acaban de tirar por la borda sus motores principales, sus paneles solares y su oxígeno extra. Ya no tienen forma de frenar, no hay vuelta atrás. Se han convertido en una bala de titanio, cayendo a casi 40.000 kilómetros por hora. A esa velocidad demencial, el aire de nuestro planeta deja de comportarse como aire. Mucha gente cree que las naves se calientan por la fricción, pero eso es un mito. A Mach 32, el gas simplemente no tiene tiempo de apartarse a los lados de la nave. Se comprime, se aplasta con tanta violencia que los electrones son literalmente arrancados de sus átomos. El cielo deja de ser un gas y se convierte en un muro de ladrillos invisible. Y es entonces cuando el escudo térmico impacta de lleno contra la atmósfera. Y lo que envuelve a la cápsula no es fuego, es algo mucho más extremo, es plasma. El escudo térmico se pone a casi 3.000 grados centígrados. Tienen literalmente la mitad de la temperatura de la superficie del Sol a escasos centímetros de sus espaldas. Y todo eso te lo explico mejor en mi vídeo anterior.
Y bueno, entonces llega el apagón. Esa burbuja de plasma es tan densa que bloquea físicamente cualquier señal de radio. Durante 3 interminables minutos, el mundo entero se queda a oscuras. Nadie en la Tierra sabe si la tripulación de Artemis II está viva o si han sido incinerados en la alta atmósfera. En Houston, los ingenieros contienen la respiración frente a pantallas negras. Los familiares clavan las uñas en las sillas. Y nosotros igual. Son 3 minutos que duran una eternidad. Pero señal recuperada. Apenas a unos kilómetros del océano, la velocidad ha bajado. Los paracaídas se despliegan, frenando a la bestia, con tirones que destrozan el cuerpo. Y vemos cómo el amerizaje en el Pacífico es brutal. Un choque a plomo contra el mar. Pero cuando la espuma se asienta y el silencio vuelve a inundar el habitáculo, los astronautas creen que han sobrevivido a la peor parte. Y sí, es verdad. Pero pueden creer que el viaje ha terminado. Y no, se equivocan. Porque gracias a la ciencia, el plasma no pudo matarlos. Pero al tocar el agua, otro monstruo acaba de despertar. Y su nombre es gravedad. Porque olvídate de las películas de Hollywood. No hay caminatas heroicas, escotillas que se abren mágicamente ni gafas de sol. Lo que ocurre en el Pacífico no es rápido. Es una operación militar de cuidados intensivos, meticulosamente cronometrada. La prioridad ya no es la nave de $1.000 millones. Es la frágil carga biológica que hay dentro. Cuando la cápsula Integrity choca contra el océano, comienza la cuenta atrás. El reloj corre bajo la estricta regla de las 2 horas, impuesta por la NASA. Y es que los astronautas deben ser extraídos y puestos a salvo en ese plazo máximo. Pero no pueden simplemente abrir la puerta y salir. Durante los primeros minutos, la nave se balancea a merced de las fuertes corrientes del Pacífico. Así que justo después del amerizaje, los equipos de rescate se acercan en lanchas. Primero deben confirmar que no hay gases tóxicos flotando en el área, y luego en una auténtica lucha contra el mar, los buzos de la Marina instalan un collar flotante para estabilizar la cápsula y acoplan una enorme balsa inflable conocida como el porche delantero. Y pasan exactamente 48 agónicos minutos desde el amerizaje hasta que los equipos de rescate logran abrir la escotilla lateral desde el exterior. Y cuando esa puerta por fin se abre, el impacto es un ataque sensorial brutal, porque tras 10 días respirando aire reciclado que huele a ozono y plástico, una ráfaga de aire salino, frío y denso invade sus pulmones. Es un reinicio forzado de sus sentidos. Pero ojo, nadie sale todavía, porque un oficial médico y buzos de la Marina tienen que entrar primero a la cápsula para evaluar sus signos vitales. Y aquí es donde la ciencia ficción choca contra la cruda biología. En el espacio, su corazón se ha vuelto perezoso y esférico. Ahora la gravedad terrestre arrastra la sangre violentamente hacia sus piernas. Si intentaran ponerse en pie de golpe, su cerebro se quedaría sin oxígeno y caerían fulminados por intolerancia ortostática aguda. Pero el verdadero problema ocurre dentro de sus cráneos. El sistema vestibular, el giroscopio de su oído interno, lleva 10 días apagado. Cada movimiento del cuello tiene lag. El cerebro tarda décimas de segundo extra en procesar dónde está su cuerpo. Se sienten como invasores defectuosos, atrapados dentro de sus propios huesos. Así que finalmente, unos 90 minutos después del amerizaje, comienzan a salir uno a uno de la nave. Y eso fue una alegría inmensa para todos nosotros. Pero vimos que no caminan como héroes de acción. No, porque son extraídos casi como muñecos de trapo y sostenidos por los médicos en el porche inflable para intentar recuperar el equilibrio. Y desde allí son izados al cielo por helicópteros de rescate de la Marina. Y llevando el cronómetro al límite a solo unos minutos de que se cumplan las 2 horas, los 4 helicópteros aterrizan, sanos y salvos, en la cubierta del buque USS John P. Mercer. ¿Pero qué ocurre en esas primeras horas? Pues, primero el contacto humano. Christina Koch recordó a una enfermera arropándola en la cama del barco y preguntando: ¿puedo darle un abrazo? Es el regreso a la calidez de la especie. Sí, a la calidez de la especie humana. Y después, el truco de la ingeniería médica, el exoesqueleto vascular, que no es una moda. Son pantalones de comprensión milimétrica que exprimen sus piernas para forzar a la sangre a subir al cerebro. Es un torniquete biológico para poder simplemente mantenerse en pie. Pero no hay descanso del barco de rescate directos a un avión rumbo a Houston. Han pasado menos de 24 horas desde que flotaban en su nave. Y ahora el avión aterriza en la base de Ellington Field. Sí, ahí están, menos de 24 horas después de rozar el abismo. Victor Graver abraza a sus 5 damas. Reed Wiseman solo tiene una promesa en mente: ir al McDonald's. Sí, parece una broma, pero no lo es. Tras 10 días de comida deshidratada y judías de sobre, el sabor de la tierra es la verdadera recompensa final. Yo hubiera preferido un poco de jamoncito, queso, tortilla de patata, pan con tomate, pero
Los yankees, pues ya se sabe. Pero bien, antes de irse a casa, a dormir en una cama real, hay una última misión. El mundo entero está esperando respuestas. Y por eso, frente a un ejército de periodistas y cámaras de todo el planeta, se encienden los focos. Va a comenzar la rueda de prensa global. Ese hangar de Texas deja de ser un garaje de aviones para convertirse en un confesionario. Es el momento en que la humanidad recupera la voz. Sí, la recupera, tras 53 años de silencio. Arranca la conferencia y los datos que ponen sobre la mesa son brutales. Y es que dijeron que habían recorrido 680.000 millas, más de 1 millón de kilómetros. Y han probado por primera vez sistemas de soporte vital en la hostilidad del espacio profundo. Vanessa White, la directora del Centro Johnson, tomó el micrófono y lo llamó Moonjoy, una alegría lunar contagiosa que nos recordó algo clave. No vamos para hacernos una foto, vamos para quedarnos. Después, el administrador de la NASA sube al atril y pronuncia la frase que abrirá los libros de historia del mañana. Tras un breve intermedio de 53 años, el espectáculo continúa y revela un detalle que pone los pelos de punta a toda la sala de prensa, porque mientras ellos están ahí sentados hablando, la inmensa nave de Artemis 3 ya se está ensamblando a pocos kilómetros de allí. Pero bueno, nosotros queríamos escuchar a los protagonistas, sí, a los tripulantes. Y el comandante Reed Wiseman es el primero en tomar el micrófono, y lo hace destilando una humanidad desbordante que choca frontalmente con la frialdad de los datos técnicos, porque antes de ponerse trascendental, cuenta una anécdota deliciosamente friki, porque explicó que llevaban unos relojes activos que encendían una luz roja y que, por alguna extraña razón psicológica que ni él mismo entiende del todo, durante los últimos 2 años de intenso entrenamiento, se dedicaron a sincronizar las luces rojas, sí, a sincronizarlas, de sus baterías constantemente. Así que dijo que hicimos mucha sincronización en esta misión, sin ningún motivo en absoluto. Es un recordatorio fascinante, casi cómico, de que incluso flotando en las profundidades letales del espacio profundo, los seres humanos inventan rituales absurdos e inútiles para mantener la concentración, la unión del grupo y la cordura intacta. Pero de inmediato, el tono de Wiseman se oscurece. Lanza una comparación numérica que rompe la mente humana. Hace apenas 24 horas, la Tierra era así de pequeña vista por la ventana. Viajábamos a Mach 39 y hoy de repente, aquí estamos. Intenta procesar eso. Pasar de caer a través del vacío absoluto a casi 48.000 kilómetros por hora a estar tranquilamente de pie en un hangar iluminado en Texas es un shock cognitivo masivo, y por eso se dirigió emocionado a sus 3 compañeros de vuelo, afirmando que ahora están unidos para siempre. Sí, unidos por un hilo invisible. Y sentenció que absolutamente nadie aquí abajo en la Tierra va a saber jamás, por el infierno y la gloria, que los 4 acaban de pasar en completa soledad. Y entonces, con la voz quebrada, abordó la cruda psicología del aislamiento cósmico extremo. Mencionó a las familias, a Dot, a Susie, a Ginny, y en un destello de normalidad surrealista, prometió ir a un McDonald's ese mismo día, en honor al marido de Dot. Wiseman confesó la dura y aterradora realidad de estar a más de 200.000 millas, a más de 320.000 kilómetros de tu hogar. Antes del brutal lanzamiento, la misión parece ser el mayor y más brillante sueño de la Tierra, pero una vez que estás allí fuera, suspendido y atrapado en el negro abismo, rodeado de una muerte helada, lo único que tu biología te grita desesperadamente es que quieres volver con tus familias y con tus amigos. Su conclusión, tras haber visto el universo en su forma más pura, fue demoledora. Es algo muy especial ser humano, y es algo muy especial estar a salvo en el planeta Tierra. El siguiente en enfrentar a la audiencia fue el piloto Victor Glover. Glover, que pasó a la historia como el primer hombre afroamericano en participar en una misión lunar a largo plazo, estaba visiblemente sobrepasado, casi aplastado, por el peso emocional de la hazaña. Confesó abiertamente tener miedo incluso de empezar a pronunciar palabras, porque su cerebro aún no había sido capaz de procesar la inmensidad de lo que acababan de lograr en nombre de la humanidad. Dio las gracias a Dios en un acto de profunda humildad y describió una sensación física totalmente abrumadora, una saturación espiritual. Dijo que la inmensa gratitud de poder ver lo que sus ojos vieron y de hacer lo que sus manos hicieron era sencillamente demasiado grande para poder ser contenida en el interior de un solo cuerpo biológico. Glover dedicó unas palabras bellísimas, de inmensa belleza, a su familia, refiriéndose a ellas como sus 5 hermosas damas de piel de cacao, y agradeció profundamente el liderazgo de la agencia espacial y reconoció el inmenso también e invisible trabajo del personal de operaciones aéreas y navales que los extrajo del salvaje océano y los transportó sanos y salvos
hasta Houston. Su asombrosa brevedad en el atril no fue timidez, fue la prueba viviente de ese agotamiento sensorial y también neurológico extremo del que hablábamos antes. Y entonces el micrófono y la historia pasaron a manos de la especialista de misión, Christina Koch. Su discurso fue una obra de arte de la retórica. Ella estructuró su mensaje de forma absolutamente brillante, creando un contraste salvaje. Y es que contó cómo la grandiosa misión empezó con un momento muy pequeño, muy pequeñito, íntimo y terrenal. Y fue cuando el manager de la misión, Sean Duvall, llamando suavemente a su puerta en la madrugada y diciéndole al oído, susurrándole: Cristina, estamos listos para el lanzamiento. Levántate. Y describió cómo esa misma odisea cósmica terminó 10 días después, con la atenta enfermera del barco de rescate arropándola con mucho cuidado en la cama de la bahía médica y preguntándole con ternura: señora, ¿puedo darle un abrazo? Dos momentos profundamente frágiles y humanos, flanqueando, como sujetalibros de carne y hueso, una aventura interestelar de proporciones mitológicas. Pero la aportación más potente y revolucionaria de Koch fue su magistral redefinición de la palabra tripulación. Relató cómo años atrás solía dar discursos teóricos sobre el trabajo en equipo, repitiendo frases vacías como que una tripulación son personas que comen juntas o trabajan juntas. Sin embargo, la implacable oscuridad del espacio profundo le enseñó la cruda y hermosa verdad. Una verdadera tripulación es un grupo de personas que están metidas en ello todo el tiempo, pase lo que pase, remando juntas hasta la extenuación, cada minuto, con un único y vital propósito. Afirmó que una tripulación es aquella entidad dispuesta a sacrificarse en absoluto silencio por el bienestar del otro, a otorgarse gracia mutua en los peores momentos de pánico y a exigirse la más estricta responsabilidad. Según sus propias palabras, una tripulación está ineludiblemente, hermosamente y obligatoriamente vinculada. Y ahora, presta mucha atención a la siguiente imagen mental. Cuando los periodistas le preguntaban qué pensó al ver nuestro gigantesco planeta Tierra reducido a una miniatura, Christina Koch confesó algo asombroso. Dijo que no le sorprendió tanto la majestuosidad de la Tierra en sí, sino toda la inmensa, opresiva y mortal negrura absoluta que la rodeaba por todas partes. Describió nuestro frágil planeta azul con una metáfora aterradora y bella al mismo tiempo, porque lo llamó un pequeño bote salvavidas que cuelga imperturbable y solitario en el infinito desierto del universo. Y su remate final, la frase que debería estar enmarcada en las oficinas de todos los líderes del mundo, fue una advertencia y un grito de unión. Planeta Tierra, vosotros sois una tripulación. No somos simples pasajeros con billete en este viaje cósmico, no. No somos turistas que pueden quejarse del servicio. Somos la tripulación biológica, responsable y única, del único y frágil bote salvavidas que tenemos a nuestra disposición en todo el universo observable. Fue una llamada a cuidar nuestro planeta, y nosotros somos los responsables de hacerlo. Pues bien, para cerrar la épica intervención de los astronautas, tomó la palabra el especialista de misión, Jeremy Hansen, llevando sobre sus hombros la representación no solo de sí mismo, sino de toda la nación de Canadá. Jeremy tomó una decisión narrativa fascinante. Dejó a un lado la fría ciencia técnica y los complejos parámetros orbitales para centrarse de forma exclusiva en tres experiencias puramente emocionales y profundamente humanas: gratitud, alegría y amor. Primero, la gratitud. Agradeció formalmente en inglés y en perfecto francés a la Agencia Espacial Canadiense por la oportunidad de su vida, pero hizo un reconocimiento vital a los verdaderos héroes en la sombra, los equipos de control en tierra. Les dio las gracias por el inmenso valor, la sangre fría y el coraje casi sobrehumano que tuvieron que demostrar para dar órdenes de no-go cuando los datos arrojaban dudas mortales, y para dar la orden de go cuando todo el sistema era seguro. Esa presión paralizante sobre los hombros de los ingenieros sentados en las consolas de Houston es una fuerza psicológica casi tan pesada como la gravedad planetaria. Después habló de la alegría. Reveló al público un mecanismo secreto operativo, un hackeo mental de su propio equipo de élite. Y es que tenían un concepto fundamental que bautizaron como el tren de la alegría. Explicó, rompiendo el mito del astronauta robótico, que en una misión de riesgo de muerte inminente no siempre estás feliz. Hay estrés paralizante, hay tensión constante y, por supuesto, hay un miedo primario a la aniquilación. Pero el éxito del equipo radicaba en su compromiso inquebrantable de luchar contra esa oscuridad mental y volver a subirse a ese tren lo antes posible. No es optimismo infantil, es una táctica de supervivencia psicológica. Y finalmente,
habló del amor. Para ilustrar su punto final, pidió amablemente a sus 3 compañeros que se levantaran y se acercaran a él, y mirándonos a todos nosotros, al público, a través de la cámara, soltó esta maravilla filosófica. Cuando miráis hacia aquí arriba, no nos estáis viendo a nosotros. Somos simplemente un espejo que os refleja a vosotros. Y si os gusta lo que veis reflejado, mirad un poco más profundo. Esto sois vosotros. Con esas palabras, Jeremy dejó claro que el éxito tecnológico de Artemis II no es un logro aislado de 4 individuos con trajes naranjas. Es el éxito rotundo de la inteligencia, de la tenacidad y el espíritu colaborativo de toda nuestra especie. Y bueno, el fin de la rueda de prensa cayó en manos del comandante Reed Wiseman. El cierre perfecto. Y mirando al futuro, Wiseman entregó el testigo con un grito de guerra. Es hora de ir y estar listos. Es hora de pisar la luna. No fue una celebración, fue una advertencia para los que vienen detrás. Y es que si creías que el muro de fuego del plasma y el colapso médico del amerizaje eran el jefe final de esta historia, respira hondo. Porque todo lo que te he contado hoy, cada gota de sudor frío y cada latido irregular de la misión Artemis II, ha sido solo un ensayo clínico. Fue un prólogo aterrador, diseñado para prepararnos para el verdadero descenso a los abismos. Porque olvida por completo las llanuras grises y bañadas por el sol, donde caminaron los héroes del Apolo. El objetivo de Artemis III es el implacable, traicionero y eternamente oscuro polo sur de la Luna, un lugar donde hay hielo primordial. También hay cráteres insondables, donde la luz del sol no ha tocado el fondo en miles de millones de años. Sombras tan absolutas y afiladas que engañan a la mente humana, creando ilusiones ópticas mortales. Allí, en medio de esa noche perpetua, abrirán la escotilla y no saldrán en manga corta. Tendrán que cargar sobre sus hombros un exoesqueleto presurizado, un traje que pesa más de 100 kilos en la Tierra. Si el trauma neurológico del viaje ha descalibrado tu cerebro, si tu oído interno falla y das un solo paso en falso bajando por esa escalera, caer de espaldas en esa oscuridad, con 100 kilos de equipo encima, no es un accidente laboral, es una sentencia de muerte instantánea. Y estás a 400.000 kilómetros de la sala de urgencias más cercana. Pero la NASA no va a descender a este infierno en una frágil cápsula de los años 70. Aquí es donde la ingeniería se rinde ante la brutalidad del sector privado. El vehículo que se posará sobre el polvo lunar es un monstruo, un auténtico leviatán de acero inoxidable. La Starship de SpaceX, de la que ya os he hablado mucho en este canal, un rascacielos volador diseñado por la ambición desmedida de Elon Musk. Y esto marca un cambio de paradigma brutal. El espacio ya no pertenece solo a los burócratas. Hemos entrado en la era de los titanes corporativos. Y no te engañes pensando que Estados Unidos corre solo en esta pista, porque el tablero de ajedrez más letal de la historia ya está dispuesto. China, el dragón implacable, que no conoce la palabra fracaso, ha fijado un objetivo inamovible: poner a sus taikonautas en la Luna antes de 2030. Y no van de visita, porque van a construir la ILRS, su propia base permanente. Por otro lado, el gigante ha despertado. La India, tras su histórico éxito con la Chandrayaan 3, están inyectando miles de millones para lanzar a sus propios ganganautas. Y en la sombra, Jeff Bezos y su imperio Blue Origin ya construyen el módulo colosal que tomará el relevo en Artemis V. La órbita terrestre se ha convertido en una carrera comercial, política y científica despiadada. Pero no solo eso, el camino a la Luna también. Pero ¿sabéis qué os digo? Que me da exactamente igual la bandera que lleven cosida en el hombro. Me da igual si el primero en pisar ese hielo oscuro es un estadounidense, un chino o un indio. Hombre, a ver, si fuera español, pues María Gracia, las cosas como son. Igual que cuando Carlitos Alcaraz gana un título de Grand Slam, que te levantas del sofá a aplaudir. Pero dejando las bromas a un lado, lo importante no es el país. Lo verdaderamente importante son los seres humanos. Esta competencia espectacular en la ciencia no es una guerra destructiva, es el motor absoluto que nos obliga a superarnos, a cruzar límites que creíamos imposibles. Cada descubrimiento médico para sobrevivir a la radiación, cada nuevo motor, cada victoria matemática, nos hace mejores como especie. El triunfo no será de una superpotencia, será el triunfo de la carne sobre el caos. La demostración empírica de que una mente humana, frágil e imperfecta, puede asomarse al terror cósmico y no parpadear. Es la victoria innegable de nuestro pequeño y frágil bote salvavidas. Vienen unos años absolutamente apasionantes, una década de maravillas que va a reescribir los libros de historia para las próximas 1000 generaciones. Y todo esto, absolutamente todo, lo veremos juntos, paso a paso, aquí, en Ciencias de la Ciencia. Y nada, si este viaje lunar te ha puesto la piel de gallina y has sentido la claustrofobia de la Orión, necesito que le des con ganas a ese botón de like
En serio, sácale brillo, porque quiero ver una ola de likes que se detecte como una llamarada solar desde la mismísima Estación Espacial Internacional. Suscríbete y activa la campanita si no quieres que tu cerebro se quede flotando a la deriva. Aquí no queremos mentes confinadas en la órbita baja. Queremos que el conocimiento escape de la gravedad y que cada vídeo rompa la barrera del sonido. Pulsad ese botón del hype para que el algoritmo de YouTube nos propulse hacia otras mentes sedientas de asombro. Y este viaje, como te he dicho, no termina aquí. Si quieres que tu mapa mental de esta locura cósmica sea perfecto, tienes que ver cómo llegamos hasta este punto. Y os dejo la lista de reproducción llamada El regreso a la luna, todo sobre Artemis. Lo tenéis aquí mismo en pantalla o abajo en la descripción. Así que no tenéis que dejar vuestra formación de astronautas a media. Id a complementarla. Y ahora sí, lánzate al laberinto de los comentarios porque quiero leerte. Sabiendo que el polo sur de la luna es un abismo helado y oscuro y que el viaje te destroza el cerebro, ¿te pondrías tú el traje de 100 kilos para bajar por esa escalera? ¿O prefieres ver toda esta guerra fría, esta nueva guerra espacial, cómodamente desde tu sofá? Y mójate, ¿quién crees que pondrá la primera bota? ¿Estados Unidos? ¿China? ¿O habrá sorpresa? Os leo a todos abajo, y si entre vídeo y vídeo os entra hambre de más, proyectaos hasta mi Instagram, jjpriegotv. Allí encontraréis píldoras de conocimiento destilado y curiosidades espaciales sin filtros. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.